Es la noticia del día, la captura de Santiago Uribe. Nos atiende Francisco Santos, otra de las voces influyentes, importantes del Centro Democrático. Don Francisco, buenos días. Julio, muy buenos días para usted y para la mesa y para todos los oyentes. Don Pacho, arrancó un debate muy interesante, pero es un debate de penalistas. Si se vencieron los términos, si haber esperado 2 años después de la indagatoria daba lugar. Un profesor del Rosario decía que una persona después de 20 años que no se ha fugado y que ha colaborado y se ha presentado en la Fiscalía, pues no representa un peligro para la sociedad, que es una de las razones para la captura. Pero ese es un debate en derecho que darán los abogados con la Fiscalía. Aquí la pregunta es si hay una conexión que han planteado algunos copartidarios suyos entre el proceso de paz, el gobierno y la Fiscalía. ¿Hay cómo unir esas tres cosas, pero con alguna prueba? Pues mire, Julio, más que con una prueba son con hechos sobre cómo ha sido la persecución política del uribismo, del cual este es el último episodio. Luis Alfredo Ramos lleva 2 años y medio en detención preventiva por la Corte Suprema. Acuérdese que hay unos audios de la Corte Suprema diciendo hay que perseguir políticamente al uribismo. Cuando uno mira las sentencias de muchos de los que están condenados, que no aguantarían la revisión de ningún jurista para unas condenas como las que tienen, incluyendo la de María del Pilar, donde la misma sentencia dice que no hay chuzadas, la misma sentencia. Entonces, este es un caso que se presenta dentro de una ideologización y una politización y una instrumentalización de la justicia, que tiene como último caso el caso del doctor Santiago Uribe, donde, pues obviamente, ¿quiénes son los que acusan? El señor Mancuso y el señor Don Berna, que pues estaban como reyes en el 2002, hoy están purgando largas condenas en Estados Unidos. Entonces quieren vengarse del presidente Uribe y del uribismo, donde un testigo como es el señor Meneses, de oídas, que ha tenido toda clase de prebendas por parte de gente de la izquierda, entre otras el senador Iván Cepeda tiene hoy una denuncia en la Corte Suprema por pagar testigos, por ofrecer asilos, cosa que al señor Meneses le ofrecieron, y es un testigo y está protegido por Canadá. Entonces se presenta dentro de este contexto que ya habla de por sí de una instrumentalización de la justicia. Cuando esta instrumentalización llega a estos niveles, al nivel de orientar un proceso para que lleven al uribismo a aceptar un proceso de paz y una ley y una justicia que genera impunidad, pues la ficha que faltaba en ese sentido es la decisión que acaba de tomar la Fiscalía General de la Nación. Y las casualidades no se dan, Julio. 1 más 1 siempre es 2. Y aquí una necesidad política de un gobierno desesperado por meter al uribismo en el proceso de paz, una necesidad del gobierno para firmar una paz que sin el uribismo queda absolutamente coja, pues deciden utilizar el único instrumento que les queda, que es la presión judicial, donde la han instrumentalizado, donde el nuevo embajador del gobierno, el señor Montealegre, pues utiliza la justicia para hacer ese tipo de presión y hacer ese tipo de uso de la justicia con fines políticos. A mí no me cabe la menor duda que esto no es un hecho aislado. No sé si la FARC estará metida, si en esto habrá algo que haya salido de La Habana. Lo que sí puedo decirles es que en La Habana están absolutamente felices y contentos con esta decisión de la Fiscalía, especialmente los señores de la FARC. Más allá, doctor Santos, de las motivaciones políticas que puedan existir o no, porque ese es un interrogante que hoy está presente, ustedes en el Centro Democrático han venido también teniendo una discusión que conoció el país, y es si estarían dispuestos algunos de los integrantes que tienen líos con la justicia a someterse a ese Tribunal de Justicia Especial que se creó para el proceso de paz, la justicia transicional. El caso del hermano del expresidente Uribe sería uno perfecto para que encajara dentro de ese tribunal. ¿Ustedes siguen negándose esa posibilidad de sumarse también a esa justicia transicional? Yo me acuerdo cuando la mafia en los años 80 y 90 tenía un lema que decía o plomo o plata, y esa es la actitud mafiosa con la que están digamos así, incentivando entre comillas la colaboración del uribismo con el proceso de paz. O 30 años para estos señores, o ustedes o que entren a la justicia transicional. Así es que queremos construir la paz. Así es que queremos que haya un debate serio sobre
zonas de concentración, sobre justicia transicional. De esa manera se negocia con una pistola en la cabeza. A mí no me parece que ni eso sea constructivo con la sociedad, ni eso sea un mensaje constructivo frente a la paz, pero lo cierto es que los hechos se dan en el caso de Santiago Uribe, quién sabe qué otros casos vengan, y en un momento sumamente difícil, porque vamos a quedar con un fiscal interino, otra interinidad. El presidente dice que por favor una veeduría internacional. ¿Sabe qué debería hacer el presidente, que está en sus manos mucho más fácilmente que pedir una veeduría internacional? Nombrar un fiscal totalmente independiente, que sí tenga la posibilidad de mirar las pruebas y tomar decisiones, no en términos de un contexto político para generar una presión política, sino en términos jurídicos. Eso sería lo mejor que podría hacer el presidente Santos si quisiera generar garantías. Obviamente no creo que eso vaya a pasar. Vamos a tener interinidad, vamos a tener un vicefiscal que ya sabemos qué clase de persona es, que es capaz de entrar a ordenar un arresto un día antes de un matrimonio, y que pues tiene obviamente al uribismo entre ceja y ceja. Entonces, pues qué garantías puede esperar uno. Y solo le repito lo que siente el uribismo en estos momentos, la actitud mafiosa de plomo o plata frente a la justicia, que pues le manda un mensaje clarísimo al presidente Uribe y a todos sus seguidores: o aceptan esto o se van todos para la cárcel. Doctor Santos, usted dice que esto es una manera de buscar forzar al uribismo a entrar en el proceso de paz, pero no resulta claro que eso es el efecto absolutamente contrario que se va a lograr. Si no se necesita tener mucha visión si se hiciera ese plan para saber que la reacción iba a ser totalmente contraria e iba a incentivar la posición del Centro Democrático y de sus seguidores en contra del proceso de paz. Por eso es que usted dice que es evidente, pero a ratos parece contraevidente que ese sea el propósito. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que le gusta presionar y generar ese tipo de conductas, y ese tipo de, tener ese tipo de conductas para salirse con la suya. A RCN le acaban de meter una multa de 68.000 millones de pesos por un tema de ceder de las frecuencias de Radio Super. A los azucareros les acaban de meter una multa de 212.000 millones de pesos. Entonces, nada de eso es casualidad. El presidente tiene la potestad de utilizar cupos indicativos para obtener buenas o decisiones favorables en el Congreso, pero también tiene otras maneras de buscar que sus intenciones políticas pues tengan un buen suceso, y pues una de estas es la instrumentalización de la justicia, desafortunadamente. Don Francisco, dime. Pero un segundito. Un tema es el tema político, pero el otro tema es el tema al que todos nos debemos someter, que es a la ley. Si hay un cartel del azúcar, y hay unos acuerdos que denunció el superintendente de los productores de azúcar que afectan a los colombianos, entonces por cuenta de que RCN está en la oposición, ¿no le cobran la multa para que no se vaya a interpretar que es una multa castigo? No, el tema no es ese. El tema es que yo tampoco creo en las casualidades. Hay que mirar la otra multa, una multa con RCN que me estaba contando hace unos minutos Salud Hernández, que parece que les cobraron 60.000 millones de pesos por una cosa que es normal que se haga entre usuarios o entre personas que tienen acceso pues a estas frecuencias. Yo sí creo que este es un gobierno que presiona de distintas maneras. Ha logrado presionar cambios importantes en los gremios económicos, ha logrado presionar de manera positiva, estimulando generosamente con la mal llamada mermelada a los congresistas, y obviamente tiene un estímulo también con la justicia. No hay que olvidarse que cuando llegó al gobierno el presidente, en el atentado a Caracol, lo primero que él dijo fue la extrema derecha. Entonces ya había una intención de ver cómo acorralaba al uribismo, y desde entonces pues eso se ha mantenido, y parte de lo que ha pasado con la justicia es ese proceso de estigmatización, ese proceso de judicialización, ese proceso de buscar
eliminar un grupo de oposición política que pues está dando una pelea dentro de los cánones de la democracia, pero que obviamente enfrenta una justicia que está totalmente obsesionada con encarcelar a los que saquen la cabeza. Pero, doctor Santos, volviéndolo a lo que el tema de los azucareros, ¿qué tiene que ver? O sea, si hay un cartel, si hay unas investigaciones, si hay unas pruebas, y entonces no se actúa porque eso podría molestar a X o Y. No es que no se actúe, pero es que yo no creo en las coincidencias, Félix. No creo en las coincidencias. Pero, ¿hay o no pruebas en ese proceso? ¿Usted considera que hay o no pruebas en ese proceso contra los azucareros? No sé, uno oye distintas versiones de un lado y del otro. Yo lo que le digo es que yo no creo en las coincidencias. Y no creo que 2 multas a un grupo económico que tiene unos periodistas, digamos, independientes o de oposición, o llámesele como se le llame, que en los medios de comunicación, digamos, tiene una línea un tanto distinta, pues que tenga 2 multas sumamente importantes. A mí eso no me parece una coincidencia, a mí me parece que es un mensaje absolutamente claro, que si usted lo suma a todo lo que hemos tenido que vivir nosotros como partido de oposición, pues es algo a lo que ya estamos acostumbrados, pero es algo que de todas maneras no debe suceder en una democracia, sobre todo cuando la libertad de una persona se refiere y sobre todo cuando la independencia del Poder Judicial debe garantizar que hagamos una oposición sin tener que estar estigmatizados o estar judicializados, como le pasó al señor Luis Alfredo Ramos, como le pasa al señor Santiago Vélez, como me pasa a mí, como le pasa a muchísimos miembros del Centro Democrático que hoy tienen procesos judiciales por cuenta de esta ideologización de la justicia. Doctor Santos, ustedes han hablado permanentemente de un tema que sin duda es central en esta discusión del proceso de paz, es no a la impunidad. Ese es un argumento fuerte, importante y que hace parte sin duda de toda esta discusión. Pero no a la impunidad debe ser para todos, tampoco claro. Impunidad para las víctimas del paramilitarismo. Para todo el mundo, claro que sí, para todo el mundo. O es que usted, los 8 años que van a pasar los 3.000 líderes del paramilitarismo pasaron 8 años en la cárcel. Los otros líderes van a pasar 20, 25, 30, 18, depende de las condenas en Estados Unidos, y tienen que venir aquí a pagar sus penas. Yo creo que ahí ha habido mucha más justicia de la que se está planteando ahorita en este proceso. Ha habido algo de justicia, ha habido mucha más verdad. Yo mismo estuve no atendiendo, sino por internet viendo las audiencias de los jefes paramilitares con las víctimas. Eso nunca va a pasar con las víctimas de las guerrillas. Si la FARC aceptara la misma justicia de los paramilitares, yo estaría apoyando el proceso de paz. Pero si las en FARC ese caso, esa misma justicia, lo apoyaría. En el caso de los 12 apóstoles, no se ha hecho justicia. Y el caso de los 12 apóstoles tiene una cantidad de muertos también impresionante. No, y que se haga la investigación sobre el caso de los 12 apóstoles sigue siendo válida y necesaria, y más cuando muchos consideran delitos que no prescriben. No, pero es que el problema no es ese, el problema es cuando la justicia se instrumentaliza, cuando usted tiene un audio de la Corte Suprema de Justicia que dice, aquí lo que hay que hacer es condenar políticamente al uribismo y condenar políticamente a estas personas, cuando uno escucha al fiscal decir las cosas que dice frente a las posiciones nuestras, cuando uno entiende, el fiscal embajador del gobierno del presidente Santos, ¿no? Entonces, cuando uno ve la utilización de la justicia en ese sentido, uno dice, hombre, ¿me voy a someter yo a la justicia? ¿O usted cree que varias personas que están asiladas en Estados Unidos es porque los Estados Unidos dicen, no, aquí hay una justicia totalmente competente? Yo creo que eso manda un mensaje muy claro. Cuando hay unas personas a las que el gobierno de Estados Unidos dice, oiga, ¿sabe qué? Sí, aquí yo los recibo y yo los protejo. Eso es un mensaje clarísimo frente a la justicia y su falta de objetividad y su falta de imparcialidad. Aquí perdimos la separación de poderes, Félix. Aquí la independencia de la justicia, que es un elemento fundamental en la democracia y la separación de poderes, se está diluyendo, y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo porque por ese camino acaba uno como Venezuela y acaban los líderes de la oposición como Leopoldo López. Señor Santos, si el proceso ya está así de avanzado y si es ya casi un hecho pues que el proceso de paz se va a dar y esto se ha dado sin el uribismo, ¿por qué dicen ustedes que el gobierno de Santos le interesa tanto que el Centro Democrático se integre al proceso? Sobre todo, además, decir que la motivación de tener a Uribe alineado es tan fuerte que están metiendo personas a la cárcel por esto. ¿Esto no le parece un poco absurdo? No, porque resulta que nosotros estamos representando a la mitad de los colombianos. ¿Usted cree que se hace un proceso de paz sin la mitad de la ciudadanía?
un proceso de paz donde la mitad de los ciudadanos no crean en él y sientan que va a ser un proceso que genera mucha más violencia, que genera impunidad, es un proceso absolutamente cojo. Las mismas FARC lo entienden. El mismo Álvaro Leiva, cuando hablamos con él, dice es que las FARC tienen clarísimo que un proceso de paz sin el uribismo, sin el presidente Uribe, es un proceso de paz que es absolutamente cojo. Es un proceso de paz que no va a generar la paz que necesitamos todos los colombianos. Entonces, pues claro, obviamente este ha sido un proceso de paz del gobierno del presidente Santos, que ha excluido a la mitad, digamos, de los colombianos, que tiene una intencionalidad política de gobierno que pues está en todo su derecho, pero que no ha abierto las puertas para poder generar los espacios para lograr acuerdos en Colombia, entre los que deberíamos generar acuerdos para ver cómo podemos mejorar este proceso de paz. Doctor Santos, dime. Una cosa es que hay una comparación que hacen ustedes y permanentemente, que es con el tema de Venezuela, y ahí hay varias cosas que llaman la atención. Primero, la mayoría de los funcionarios del gobierno Uribe que están en la cárcel o con procesos, lo están por procesos que tienen que ver con el ejercicio del poder. O sea, son procesos que se realizaron como poder, no como oposición. Y en este caso, por hechos incluso mucho anteriores a todo eso, que tienen que ver con actividades de paramilitarismo y demás, como en el caso de los 12 apóstoles. O sea, los que están procesados, la gran mayoría de ellos, no son por ejercicio de oposición, sino por la forma como ejercieron el poder. Mire, no necesariamente. Y comenzaron además estando en el poder. Cuando usted tiene una justicia independiente, cuando usted tiene, pero mire, es que no se le olvide lo que ha pasado, Félix, por Dios, usted es un hombre que mira las cosas con algo de distancia. No se le olvide que una semana antes de las elecciones salen con un tema de un hacker que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Y resulta que el hacker, cuando supuestamente me intervinieron a mí, trabajaba para la Dirección Nacional de Inteligencia. Los policías trabajaba para la Dirección Nacional de Inteligencia y no pasa absolutamente nada. Félix, al señor Alberto Velázquez lo condenan supuestamente y no le dejan por entregar un puesto. Usted, ¿cuántos ministros de este gobierno estarían en la cárcel si el rasero fuera absolutamente el mismo? El señor Diego Palacios, acuérdese la discusión en la Corte Suprema, es que hay un audio diciendo a este señor no se le juzga de acuerdo con la ley, sino esto necesitamos que sea un juicio político. El señor Luis Alfredo Ramos lleva 2 años y medio en detención preventiva, con un testigo falso que está siendo investigado por la misma fiscalía por ser testigo falso. Entonces, cuando usted empieza a mirar esas cosas, uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y aquí lo que hay es una justicia que se ensaña contra una oposición, un gobierno que instrumentaliza la justicia, que desde el primer día dice, es que aquí la extrema derecha es la gran causante de todos los problemas, y lo dijo el día del atentado de Caracol, y pues entonces uno dice, bueno, vamos a poder ejercer oposición. Ni siquiera traigo a colación mi caso, que es una aberración legal de tales dimensiones, Santos, pero yo no voy a alegar en causa propia. Precisamente le quiero preguntar sobre ese tema, ya que el pasado mes de enero la Fiscalía negó el cierre de la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares y en específico por la creación del Bloque Capital. ¿Usted siente que usted podría ser el siguiente en la lista, digamos, dentro de esta persecución que ustedes denuncian de la Fiscalía General de la Nación? Sí. Por algo no lo cierran. Un proceso prescrito 2 veces, un proceso en el que yo renuncié a la prescripción, que le da a la Fiscalía 2 años más para investigar y no hay absolutamente nada, un proceso donde los señores del Bloque Capital dicen, no, es que aquí este bloque lo creó Martín Llanos y el señor Arroyave para estos negocios de narcotráfico en Bogotá, en fin, pero el vicefiscal que supuestamente va a quedar de fiscal dice, no señor, esto no se cierra. Cita un libro de un señor y dice, porque es que esto de pronto puede tener algo de lesa humanidad, claro. Cada vez que yo salgo a hablar, no crea que yo no siento que estoy hablando con con una pistola en la cabeza. Volvemos al tema de plomo o plata. Y eso es un poco lo que está pasando hoy en día, y eso es lo que genera, digamos, de manera muy clara la decisión de la Fiscalía frente a Santiago Uribe. Si tuviéramos una justicia independiente, una justicia que de verdad operara con todo el rigor, nosotros no estaríamos ni argumentando nada de lo que estamos argumentando por cuenta de estas aberraciones que están sucediendo en la justicia.
Don Francisco, le tengo una última inquietud. Los abogados que asesoran a las FARC, Santiago y Leiva, se han reunido con varios de ustedes, se han reunido especialmente con los que están detenidos, como Rito Alejo del Río, como Diego Palacios, le han enviado mensajes a Sabas Pretel, pero yo no he entendido muy bien el mensaje. El mensaje, y quisiera, como usted se reunió con ellos, me lo ayudara a entender, es que ellos quieren sugerir que esta justicia especial le serviría a los que están presos del anterior gobierno y que apoyen esta justicia especial, o por el contrario, que esta justicia especial no les serviría y que es mejor ir por una constituyente. Se lo pregunto porque, leyendo una columna de Mauricio Vargas el domingo pasado, él decía, a propósito de una información que reveló aquí Lucas sobre el tema Leiva, él decía que termina habiendo una conexión de Diego Palacios y de los ministros y funcionarios del anterior gobierno con el conflicto, porque ellos están en la cárcel por ayudar indebidamente, por eso están en la cárcel, a la reelección de Álvaro Uribe, y que reelegir a Álvaro Uribe era reelegir combatir a las FARC, es decir, tiene que ver con el conflicto. ¿Cómo es estas explicaciones de las FARC a ustedes sobre esa justicia especial, o lo que están vendiendo ellos es la constituyente? No, mire, lo uno no excluye lo otro, pero lo que sí es cierto es que lo que ellos han planteado es lo que usted dijo y la interpretación de Mauricio Vargas, que sí, que este sistema judicial podía involucrar absolutamente a todos. Pero esa discusión es distinta si se da con una pistola en la cabeza o si se da dentro de un marco democrático de yo creo que esto debe ser así o esto es... Pero cuando usted está enfrentando 30 años o cuando usted, como al pobre Diego Palacios, que la Corte le manda una razoncita diciendo lo vamos a juzgar es por cosas políticas y no por temas judiciales, que está el audio, pues hombre, usted dice, a mí me quedan 4 años aquí en la cárcel, si sale esto yo me meto, y eso es entendible de parte de los militares. Volvemos al plomo y la plata. Los militares condenados a 30 años o apoyan este proceso o se quedan 30 años en la cárcel y si no salen en 2 o en 3. Eso no me parece que sea elegante, eso no me parece, puede que tenga un realismo político muy grande, pero tampoco es democrático y de esa manera no se construye la paz. Obviamente muchos militares dicen, pues yo quiero salir de mi lío. Lo que tenga que hacer salgo de mi lío. Obviamente yo entiendo la posición de Diego, de decir, mire, yo no hice absolutamente nada, a mí me condenó la Corte Suprema de Justicia por unas decisiones políticas y no judiciales, si yo encuentro una salida yo la tomo, pero una discusión de esas es distinta, con un revólver en la cabeza o sin un revólver en la cabeza, y con la decisión de Santiago Uribe le pusieron un revólver en la cabeza a todos los uribistas, plomo o plata. Esa es la tristeza de lo que está pasando y pues a mí en ese sentido me parece que eso no conduce absolutamente a nada bueno y yo sí creo, como lo dijo Félix, que vas a radicalizar posiciones y a nosotros a las malas, nada. Con discusión democrática podemos lograr cosas, pero hacia las malas nada. Don Francisco, gracias por su tiempo. Ha sido usted, como siempre, muy gentil con los oyentes de la W. Julio, muchas gracias y un abrazo.